por supuesto, un gusto estar presente en este evento, tener contacto con México. La verdad que es un placer y ojalá sea la primera de varias, y nos podamos ver en el futuro cara a cara. Mientras voy compartiendo, les cuento que acá en China todavía está lejos de aplicarse las cosas que conocemos allá en Latinoamérica y que tenemos bien puesta a punto. La mayor implementación de sincronizaciones y hormonas está relacionada a los hatos lecheros. Pero bueno, vamos a lo que estamos acá hoy. Recién hablamos un poco de selección y ahora es un poco enfocarnos en lo que queda, en los campos, en cómo manejar esto y cómo ser mejores y cómo obtener mejores resultados. Eh, entonces, ahí hablaban antes de por ahí tener mayor cantidad de animales para poder ejercer mayor presión de selección sobre los caracteres deseados, ¿no? Entonces, acá las biotecnologías reproductivas nos van a apoyar en ese sentido para favorecer los resultados y disponer de mayor cantidad de animales. Entonces, para arrancar, lo primero básico, la fisiología del ciclo estral, eh, con 21 días promedio entre celo y celo, entre ovulaciones, con las hormonas principales, las ondas foliculares. Acá hay diagramada una vaca de 2 ondas, en general son de 2, 3 ondas y hay de 4, sobre todo en CU. Eh, un rol protagónico de la progesterona, ¿no?, proveniente del cuerpo lúteo, y finalmente cuando cae el folículo dominante, creciendo con un rol muy importante del estradiol para disparar este pico LH ovulatorio, pero también la pulsatilidad previa de la LH durante lo que llamamos el proestro. El proestro es la parte final donde hay baja progesterona y alto estradiol, para lograr un folículo maduro y la ovulación. Entonces, nos vamos a enfocar en esta última parte del ciclo estral. Esto, digamos, diagrama un poco las hormonas que están relacionadas en el ciclo estral, desde la GnRH para la liberación de las gonadotrofinas, FSH-LH con impacto en el ovario, en el folículo particularmente, para producir estradiol, y una vez que ovula, el cuerpo lúteo produce la progesterona para el mantenimiento de la gestación, si es que la hay, y si no, las prostaglandinas provenientes del útero son las que se van a ocupar de romper ese cuerpo lúteo y generar un nuevo ciclo. Entonces, la industria farmacéutica, en contacto con la academia, con la parte de investigación, en conjunto, digamos, se ha desarrollado todos estos productos y están a disposición para poder manejar y manipular ese ciclo estral en favor de la producción animal, ¿no? Entonces, eh, como les decía, ese ciclo, utilizando esos productos en forma estratégica, nos permite lo que conocemos hoy como la sincronización y por ahí la implementación de la inseminación artificial como incorporación de genética con muchos beneficios de distintos tipos. Yo voy a basar la charla de hoy básicamente en protocolos de que combinan progesterona y estradiol. También existen, y ustedes seguramente los conozcan, los protocolos que le decimos de base Opsynch, que combinan GnRH con prostaglandina. Pero mientras existe la posibilidad de usar estradioles, no creo que haya razón suficiente como para no usar estos protocolos por sobre los de base Opsynch. Ahora les voy a comentar algunas razones por la cual el uso de estradiol es muy importante, pero básicamente toda la charla va a estar alrededor de este protocolo como genérico, y vamos a ir viendo algunos pequeños cambios y ajustes que se pueden hacer para maximizar el resultado. Entonces esto es un poco, a esta altura de la vida, de la historia, es un poco de historia antigua, digamos, los protocolos convencionales que le decimos, de 4 manejos, donde iniciábamos con benzoato de estradiol y progesterona, un dispositivo de progesterona. Esto genera un recambio folicular
una nueva onda folicular arranca a los 4 días más o menos y es la que termina ovulando y es la que vamos a inseminar. Para la sincronización de la ovulación se usaba benzoato de estradiol un día después del retiro del dispositivo, en protocolos que le decimos o de 7 días o de 8 días, 24 horas después se ponía el benzoato de estradiol y se inseminaban las vacas al día siguiente. Esto con el uso de benzoato de estradiol tanto al inicio como al retiro. El benzoato de estradiol, digamos, es una sal de estradiol de farmacocinética rápida, o sea, como ven acá en esta curva comparada, si lo vemos en perspectiva con el cipionato de estradiol, que al ponerlo, la sal de cipionato se libera más lentamente y genera una curva menos pronunciada y más sostenida en el tiempo, lo que se traduce, digamos, con el desarrollo de las biotecnologías de sincronización, lo que permitió hacer es reemplazar la sal de benzoato por la sal de cipionato y pasarla un día antes y evitarnos un manejo. Entonces pasamos de un protocolo de 4 manejos a un protocolo de 3 manejos y acá la ovulación se espera más o menos en los mismos momentos. Se modificó un poco el horario de inseminación para maximizar ese resultado. Entonces, en esto, acá están los dos protocolos comparados. Esto es la distribución de las ovulaciones en función de la sal de estradiol utilizada. O sea, esto es un gráfico de frecuencia. Un 10% de los animales, por ejemplo, significa esto es un 20 y pico por ciento. Entonces, como ven en celeste, las ovulaciones con benzoato de estradiol aplicadas 24 horas después del retiro, la mayoría estaba en los 66 horas y empezaban a las 54, y entonces nosotros inseminábamos a las 54 horas para que siempre, esto es un concepto básico, el semen, desde que lo ponemos hasta que llega al lugar donde se fertiliza el ovocito, que le toma más o menos unas 10-12 horas, llegue y espere al ovocito que va a ser ovulado. Cuando pasamos a la sal de cipionato de estradiol, como ven, adelantamos el horario de inseminación y empezamos a inseminar a las 48 horas y después las vacas van a ir ovulando un poco más distribuidas en el tiempo, pero con un gran beneficio que es el hecho de no trabajar un día, ¿no? O sea, no por no trabajar, sino por la facilidad del manejo, con resultados muy buenos, comparables e incluso superiores hoy en día a lo que se conocía con benzoato de estradiol. Entonces, no quise perder mucho tiempo en la discusión de por qué utilizar una dosis u otra de cipionato de estradiol, así que decidí mostrarles un resumen de las dosis en función de la dosis de cipionato de estradiol en función de los tipos de animales o las razas o la base racial que tengan. Y donde en las razas EU en general se usa 1 miligramo de cipionato de estradiol al retiro del dispositivo para vaquillas y para vacas. En vaquillas, tanto taurinas como cruza, o sea, cruza entre Bos taurus y Bos indicus, entre taurinas y cebú, se tiende a utilizar 0,5 miligramos de cipionato de estradiol. Y en vacas, los resultados en general muestran que bastante similitud. Entre medio gramo y perdón, entre 0,5 miligramos y 1 miligramo de cipionato de estradiol, con la salvedad de que uno puede, digamos, pensar un poco en que si la situación de condición corporal de los animales es baja o tiene un gran porcentaje de anestro, o incluso para primíparas, meterle mayor cantidad de cipionato de estradiol y lo van a lograr un mucho mejor resultado. Ahora les cuento un poco por qué eso. Entonces, durante el proestro, que es ese momento donde retiramos el dispositivo hasta que inseminamos, en realidad dura hasta la ovulación, pero lo que nosotros vemos en cosas afuera, digamos, en el trabajo, en la manga con los animales, lo consideramos el momento de la inseminación, es donde se desarrolla el diámetro, el folículo dominante, donde ese folículo va a producir estradiol, ¿sí? Y este estradiol tiene una función muy importante sobre el útero.
El mismo estradiol y ese folículo dominante, el tamaño del diámetro folicular, impactan y tienen una correlación directa con el tamaño del cuerpo lúteo, y un cuerpo lúteo más grande va a ser más funcional y va a producir más progesterona, y por lo tanto va también a mejorar la función uterina, y todo tiende a mejorar la preñez. Pero el rol del estradiol en los últimos años tuvo mucho peso, se hicieron muchos estudios, y antes se lo consideraba solamente en la parte de proestro para disparar el pico de LH, el pico preovulatorio de LH, pero después hay unos trabajos muy buenos, muy interesantes, incluso que se están haciendo en Argentina, Uruguay y en Brasil, sobre expresión génica y modificación del ambiente uterino, para anidar esa preñez que está por venir. Y entonces acá entra a jugar lo que les decía al principio de por qué baso la charla en protocolos que usen estradiol, porque en los protocolos de base Opsynch, donde se usa GnRH y prostaglandina, perdón, el único estradiol es el que viene del folículo. En cambio, en los protocolos estos, que le decimos de base de progesterona más estradiol, se suma al estradiol folicular el estradiol exógeno, el que ponemos con los productos. Y eso termina impactando en el útero, y esa es la razón por la cual mejora tanto los resultados cuando comparamos, digamos, en casi iguales condiciones, un protocolo de base Opsyn con un protocolo que usa estradiol. Y el estradiol es el responsable de la manifestación del estro, y de vuelta es un signo externo que vemos y que podemos asociar a distintos parámetros y relacionados a los resultados. Entonces, esto es un protocolo convencional, digamos, donde lo que vamos a ver es el efecto del celo o el estro, relacionado a la preñez, al tiempo fijo. Entonces acá, al retiro del dispositivo, al día 8, se pueden, utilizando parches en este caso, o también se puede utilizar la pintura, digamos, como indicador para leer si la vaca entró en celo o no. A las 48 horas, vemos las vacas que no entran en celo se tienden a preñarse mucho menos que las vacas que sí entran en celo. Y eso, hay muchísimas publicaciones que hablan de esto, y la razón de vuelta es que las vacas que entraron en celo, incluso esto es con estradiol exógeno, con cipionato de estradiol, pero las vacas que llegaron a manifestar celo son aquellas vacas que tienen un folículo dominante desarrollado y maduro, produciendo una buena cantidad de estradiol para desencadenar ese comportamiento, que nosotros lo vemos como el estro, ¿no? Como el celo. Entonces, esto es particularmente en vaquillas CU. Entonces, lo que se hizo, o sea, de vuelta en un protocolo que arranca con estradiol, como le dije, a los 4 días arranca una nueva onda, que es la que vamos a terminar inseminando. Se pensó en, bueno, si a las 48 horas inseminamos, hay animales que están en celo y animales que no están en celo, lo que se pensó es por qué no esperar un poco e inseminar más tarde, y darles más tiempo a estos folículos para desarrollar, y ver si pueden disparar, digamos, el pico LH ovulatorio, y finalmente ovular y tener la posibilidad de preñarse. En una prueba que hicimos en Brasil, animales que tuvieron celo a las 48 horas después de retirar el dispositivo se preñan mucho más que los animales que no tuvieron celo a las 48 horas, de vuelta relacionado a lo que les había dicho antes. Pero en los animales que inseminamos a las 48 horas, no se diferenciaron de los animales que esperamos y que queríamos, o sea, pretendíamos que ovularan solos, y darles un poco más de tiempo para que ese folículo se desarrolle y dispare digamos, el pico del LH ovulatorio. Pero la hipótesis es que eso, quizás por condiciones raciales o circunstanciales de estos animales, puede que nunca hayan ovulado, y por eso, digamos, baja la preñez. Entonces, lo que se hizo es empezar a utilizar estratégicamente, digamos, se incorporó la GnRH. Entonces, con parches al día 8, cuando retiramos y colocamos el estradiol, la prostaglandina, también se usa PMSG,
a las 48 horas se detectaron los animales que no habían manifestado celo, y a esos animales que no habían manifestado celo, lo cual significa que no hay un folículo que haya sido capaz de disparar con suficiente estradiol ese pico ovulatorio, entonces lo que se hizo fue, se adicionó una dosis externa de GnRH. La GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas, y lo que hace es eh, descargar la LH, digamos que está guardada ahí en la adenohipófisis, y esto es lo que dispara, digamos, fuerza un pico de LH, y todo folículo que tenga capacidad ovulatoria lo va a terminar ovulando. O sea, en vez de esperar, uno fuerza a que el folículo ovule y por lo tanto el ovocito esté disponible para ser fertilizado. Digamos, ese es el concepto. Y después los animales que estaban en celo, que no se usó GnRH. Este es un trabajo que tiene varios años, lo hizo Manuel Sanfilio, un investigador brasilero que tiene mucha información muy interesante. Eh, entonces, sobre la izquierda, de vuelta, los animales que no manifiestan celo, comparado con los animales que sí manifiestan celo, la diferencia de preñez es muy significativa, pero fíjense, con la GnRH se logró aumentar el porcentaje de preñez en aquellos animales que no manifestaron celo, a pesar de que en este caso, en esta prueba, no hubo diferencia significativa, probablemente por una cuestión de tamaño de los grupos. Esto fue en vacas EBU. Nosotros repetimos ese estudio en 2017, 2018, en vacas EBU, con pie de cría. Se usó pintura en este caso para la determinación si la vaca había entrado en celo o no. O sea, se pintaron las vacas al retiro, al retiro del dispositivo a los 8 días, y a las 48 horas se fue a inseminar, y las que estaban pintadas se les agregó GnRH, las que no estaban pintadas no se les puso GnRH. Entonces, fíjense, perdón, acá hubo, digamos, un 2x2, o sea, todos los animales con y sin celo recibieron GnRH, ¿no? Solo que se determinó cuáles habían entrado en celo y cuáles no. Entonces acá, siguiendo lo que encontró Zafilio, los animales sin celo, el uso de la GnRH aumentó casi 7 puntos porcentuales, lo cual en este caso, fíjense, el N es muy grande, hubo una diferencia significativa, entonces la GnRH está ayudando a esos folículos a ovular y por lo tanto dándoles la posibilidad de preñarse a estas vacas. En este caso, en los animales que habían manifestado celo naturalmente, sin GnRH o con GnRH, en este caso no generó ningún efecto. Ahora, hubo otra cosa interesante que vimos en este estudio, y esto es el uso de GnRH o sin GnRH asociado a la condición corporal. Entonces, cuando la condición corporal es buena, es óptima, la GnRH no tuvo efecto. Pero sin embargo, cuando la condición corporal fue baja, solo por la adición de GnRH logramos un 18% más de preñez que sin GnRH. Y eso tiene un correlacionamiento de la condición corporal con la pulsatilidad del LH durante ese proestro. O sea, las vacas que tienen baja condición corporal tienen escasas reservas de LH y algunas limitaciones para justamente poder ovular ese folículo, con lo cual una GnRH les viene muy bien. Y fíjense el impacto, ¿no? Pasamos 18 puntos, es muchísimo resultado. Esto es otro trabajo en el mismo sentido. Primero, esto es en vaquillas EBU, las que no manifiestan celo contra las que sí manifiestan celo. Los porcentajes de preñez en aquellas que no manifiestan celo son mucho más bajos que las que sí manifiestan celo. La GnRH, en este caso, para las que no manifestaron celo, sumó 21% de preñez, es muchísimo. Y en este caso sí tuvimos una diferencia significativa en aquellos animales que, incluso habiendo manifestado celo, y con GnRH logramos aumentar la preñez un 6%, con significancia estadística. Fíjense, los tamaños de los grupos eran bastante grandes, es un trabajo muy importante. En otro estudio, en primíparas, o sea, los animales que parieron por primera vez, también CU, en la misma situación. Los animales que no tuvieron celo con GnRH subieron un 6%, y aquellos que sí tuvieron celo, incluso con GnRH, subieron un 9%.
Hace poco el doctor Roberto Sartori, un investigador brasilero que trabaja mucho en Estados Unidos, tiene mucha información, dijo que desde su punto de vista todas las nulíparas y primíparas índicas o CU deberían ir con una GNRH de la IATF y me parece que está bastante alineado con los resultados estos y el uso estratégico de la GNRH como recurso para los tiempos fijos. Otro parámetro otro, digamos, aspecto que podemos considerar es el tema de la PMSG, ¿no? De vuelta, cuando sincronizamos una nueva onda folicular con estradiol, con benzoato de estradiol y alto nivel de progesterona, el recambio folicular arranca a los 4 días, arranca una nueva onda, que es la que vamos a terminar inseminando, y en este momento, a esta altura, al retiro del dispositivo, el folículo dominante es FSH dependiente, ¿no? O sea, tiene principalmente receptores FSH y se genera una transición en este sentido, donde el folículo expresa receptores LH y que se va preparando para, digamos, esto es parte de lo que se considera la maduración del folículo preovulatorio, se va preparando para ser ovulado por el pico de LH y además la producción de estradiol por parte con todas las implicancias que les dije antes, ¿no? Con impacto sobre el útero, el mejoramiento de la funcionalidad del cuerpo lúteo, mejoramiento del endometrio, de la receptividad, la gestación y todo, terminan siendo un rol muy protagónico la LH, digamos, está relacionado directamente a la LH. Entonces, la PMSG, en nuestro caso es el SEGON, es una molécula muy grande que tiene ambas actividades, o sea, tiene la capacidad de unirse a los dos receptores FSH y receptores LH, y se pone en este momento, al retiro del dispositivo, al momento de poner el cipionato de estradiol y con la prostaglandina, entonces empieza a actuar y se va uniendo a los receptores FSH y acompaña toda la transición de ese folículo hacia la LH dependencia, con lo cual favorece y estimula la producción de estradiol y el desarrollo folicular, generando un folículo más maduro, eh, con características que voy a resumir acá. Entonces, la PMSG puesta en este momento le pega a los receptores FSH-LH, aumenta la producción de estradiol y la manifestación de estro, que es lo que nosotros podemos ver. Esto aumenta la tasa de ovulación y un ovocito que ovula tiene probabilidad de preñarse, obviamente, comparado contra un ovocito que nunca es ovulado, ¿no? Mayor producción de estradiol, mayor estimulación de ese folículo, aumenta el tamaño folicular y, como les dije antes, también un tamaño folicular aumenta la tasa de ovulación y también tiene impacto sobre la calidad y la calidad de ese cuerpo lúteo y los niveles de progesterona que va a producir, todo impacta en la tasa de preñez. Y de vuelta, los estradioles, tanto endógenos provenientes del folículo como exógenos provenientes del cipionato de estradiol en general, mejoran e impactan sobre el útero para finalmente tener resultados sobre la preñez. Ese es el resumen de lo que les dije. Esto es un trabajo, tiene unos años, lo hicimos para mostrar estas cosas que les acabo de resumir. Entonces, en un protocolo en vacas CU, la adición de SEGON aumenta el volumen del cuerpo lúteo, o sea, hay más tejido luteal listo para producir más progesterona y acaban las diferencias de progesterona. Recuerden que la gestación es progesterona dependiente, entre otras cosas. Y acá se ve también el lesegón, la PMSG, impactando sobre el diámetro folicular y la tasa de crecimiento que tiene ese folículo en ese proestro desde que retiramos, desde que retiramos el dispositivo y aplicamos la PMSG. Esto es otro trabajo en el mismo sentido, donde en este caso comparamos contra otro producto de la competencia. Este es un trabajo muy bueno, donde acá se ve la tasa de crecimiento
del efecto de la PMSG comparada contra los animales control. O sea, esto quiere decir que los folículos van a crecer más rápido y van a estar más preparados para ovular a las 48 horas o ovular un poco más tarde, pero si miramos a las 48 horas va a haber más probabilidad de que ese folículo ovule y se termine preñando. Y esto correlaciona directamente con la tasa de ovulación. Fíjense, la PMSG contra el grupo control le saca casi 30 puntos, bueno, al menos en el caso de Segón, y eso se correlaciona directamente con la tasa de preñez, ¿no? O sea, acá tenemos también 20 puntos de porcentaje de preñez, donde 35% lo consideraríamos bajo, pero con PMSG lo subimos arriba del 50%, ¿no? El rol de la PMSG es fundamental. Estos son trabajos que hicimos en Argentina, la PMSG sobre vaca Angus con pie de cría, y seleccionamos particularmente hembras en anestro, o sea, buscamos rodeos que estén en anestro, y pusimos un grupo con Segón, que son los naranjas, y el grupo sin PMSG, que son los azules. Acá, como ven, 26% de diferencia en tasa de preñez a la IATF, 25% de diferencia en otra repetición sobre la misma situación. Fíjense, 0% de cuerpo lúteo, quiere decir 100% de anestro. Acá hay 98% de anestro, y en este caso es 100% de anestro, hay 20 puntos porcentuales, pero lo que quiero destacar en este caso es que quizás uno pensaría, si no pusiera PMSG, un resultado de 50% uno lo consideraría óptimo, pero sin embargo, si nosotros le damos las condiciones necesarias a la vaca e incorporamos mayor tecnología, había resto todavía para que la preñez suba 20 puntos, y eso significa un muy buen resultado y un muy buen resultado económico para el productor. Entonces, de alguna forma, digo que la PMSG, el Segón le pone un piso a los resultados en vacas, y en Cebú diría que ya es la PMSG es de rutina, y en ese mismo sentido está yendo las vacas o los animales taurinos, ¿no? de base de voz taurus, perdón. Otro factor que impacta sobre la preñez es la condición corporal. Esto también es una cosa que se sabe hace mucho tiempo. Cuanto mejor es la condición corporal, mejor es la preñez. Una cosa que no está graficada acá, pero que sabemos, tampoco quiere decir que vacas obesas se vayan a preñar bien. De hecho, en vacas obesas o muy gordas la fertilidad está comprometida, pero sí hay una correlación entre condición corporal y preñez, y esto aplica para todas las razas y todas las categorías, sean vaquillas o vacas o primíparas, todas por igual. Ahora, acá hay un trabajo que me resulta muy interesante, que hicimos en Argentina con vacas Braford, que estaban en anestro, 100% en anestro, pero no tenían cría, ¿no? No tenían becerros al pie. Entonces, lo que vamos a ver acá es, o sea, desde la primera vez que calculamos la condición corporal en todo el rodeo, eso pasó el día que colocamos los dispositivos e iniciamos el protocolo, 49 días después hicimos, o sea, en el medio inseminamos, y 49 días después fuimos a hacer la ecografía, el diagnóstico de gestación, con lo cual hay una diferencia de 49 días desde la primera vez que medimos la condición corporal hasta la segunda. Y acá usamos PMSG, un grupo control con PMSG, sin PMSG, y en aquellos animales que aumentaron la condición corporal en esos 49 días, no hubo un efecto de la PMSG, pero sin embargo, en aquellos animales que mantuvieron o perdieron la condición corporal en esos 49 días, de vuelta vemos una diferencia muy significativa con un resultado de casi de alrededor de 20% de preñez. Claro, ¿cómo saber desde el día cero cuáles van a ser las vacas que van a aumentar la condición corporal y cuáles la van a mantener o perder? Porque todas están expuestas a las mismas condiciones. Entonces, de vuelta, el rol de la PMSG como una herramienta fundamental, y ya, digamos, pensándolo como de rutina, y una cosa que es como básica, es uno de los pilares de la reproducción, donde la nutrición es una necesidad imperiosa que acompañe a la reproducción, y siempre decimos que los animales que inseminamos tienen que estar en un plano nutricional
positivo, digamos, tienen que estar ganando peso o mejorando su condición corporal. Este es un trabajo de Reciendo Aires en Brasil. Hace poco lo mostró el doctor Gabriel Bo en el simposio del Irak, quizá uno de los eventos reproductivos bovinos más importantes de Latinoamérica. Me pareció muy, muy interesante una cosa, porque dijo que, o sea, acá las dos curvas de arriba vemos animales que tuvieron PMSG, y acá abajo vemos animales que no tuvieron PMSG, con lo cual ya vemos que hay una diferencia esperable entre los resultados con y sin PMSG. Esto es en vacas CU. Y midieron ellos la condición corporal como, digamos, baja o alta, por abajo, por arriba de 3 en escala 1-5, ¿no? Ahora, y la PMSG incluso no correlaciona estrictamente con la condición corporal en este caso, pero hay una fuerte, hay algo muy, muy importante que es esto, que también se midieron los rangos de días posparto. Entonces, y se ve en lo que está recuadrado que animales con pospartos cortos, ¿sí? Animales con pospartos cortos, la PMSG tuvo un efecto muy fuerte, muy significativo en los resultados de preñez comparado con animales que no recibieron PMSG. Y fíjense que acá son animales con PMSG con buena condición corporal y con mala condición corporal, pero los dos recibieron PMSG, y acá lo mismo, estos no recibieron PMSG y tenían buena y mala condición corporal. Con lo cual, lo que podemos decir es que en un posparto, digamos, un posparto corto pesa más que la condición corporal, y la PMSG tiene un efecto muy, muy positivo. A medida que el posparto se va alargando y se va incrementando, digamos, esto tiende a igualarse, acá ya no hay diferencias significativas, pero digamos, en pospartos intermedios, por así decirlo, en función de los rangos establecidos en este estudio, vemos que el efecto de la PMSG sigue siendo muy importante comparado con esto, ¿no? A veces la condición corporal mejora más rápido que la ciclicidad, que es lo que vemos acá, o sea, a condiciones corporales bajas o altas, vemos que un posparto, digamos, influye más que lo que es la condición corporal en sí misma, el restablecimiento de la ciclicidad del animal, y de vuelta la PMSG, con todo lo que les conté antes, estimula el folículo, mayor estradiol, impacta sobre el útero, además del folículo propiamente dicho, y eso va generando mayor porcentaje de preñez. Otro tema que quería mencionar es el tema de calidad seminal. Calidad seminal en los protocolos de tiempo fijo, quizás son unas cosas que a veces pasamos medio desapercibidas, pero tienen digamos, un rol muy importante. Esto es un caso que me pasó a mí en Argentina, en el norte de Argentina, con vacas con pie de cría Brangus. El campo quería congelar semen de un toro propio, y llamaron a un veterinario que congelaba. Yo me ocupé de hacer la sincronización y la inseminación. Y bueno, resulta que el toro que ellos congelaron era este toro. Eh, Ahí hubo muchos problemas con las pajuelas, con las dosis de semen congelado, y nos quedamos cortos, y entonces agarramos semen que había en los termos, y por suerte me sirvió para ver que los otros toros, que son casi un poco menos de la mitad de lo que terminamos inseminando en este rodeo, digamos, lograron preñeces entre 50 y 44%, cuando este toro preñó 9% de los animales. Entonces, posteriormente a esto, que se puede considerar un fracaso, pero un gran aprendizaje, hicieron el análisis completo de la calidad seminal, porque habían mirado motilidad, movimiento masal y esas cosas que se ven rápido, pero no habían hecho morfología, y resulta que de alguna dosis que había quedado hicieron morfología, y entonces después me contaron que ese toro tenía un problema grave morfológico, un problema no compensatorio, con lo cual digamos, no había, ese es un toro de descarte. Y bueno, fue un error que a veces sucede. Esto me pasó hace varios años,
Pero uno piensa, bueno, ¿qué podría ser peor? Bueno, que ese toro haya sido el único del rodeo y que no hayan existido los otros. Y bueno, fue exactamente lo que pasó porque esto fue el grupo A, pero después había otro grupo de 234 vacas y premiamos el 5% nada más. Y me parece muy importante el tema de destacar el uso de semen congelado de buen origen, de empresas que se dediquen a eso. Digamos, no estoy en contra de congelar semen. Si lo hacen, me parece perfecto. Lo que sí, me parece que hay que implementar la morfología con tinción y todo como rutina para utilizar este tipo de biotecnologías también, que son completamente válidas, bien aplicadas, ¿no? Entonces, como experiencia personal, de mi experiencia y mi camino transitado en los protocolos de tiempo fijo, en 2007, cuando empecé, yo viajaba, iba a los campos y llegaba y ahí llegaba al campo y estaba lo que el productor me presentaba en los corrales y yo, digamos, ponía dispositivo, benzoato estradiol y arrancábamos la sincronización. Teníamos resultados alrededor del 50%, pero teníamos muchas dudas, no me terminaba de convencer, había algo que me sonaba que faltaba. Eh, Así que en 2010, ya para 2010, 3 años después, con mucha más experiencia, mucho más conocimiento, empezamos a pensar que los protocolos, y hablo en plural porque éramos un equipo de trabajo, eh, empezamos a pensar los protocolos que iniciaban 30 días antes, ¿no? Entonces nos daba tiempo a modificar o chequear cualquier situación referente a nutrición o proponer cualquier tipo de suplementación o manejo diferencial. Chequeamos las instalaciones, había tiempo para chequear el semen, involucramos al personal del establecimiento, lo capacitábamos, los hacíamos partícipes y que entiendan lo que estaban haciendo y para qué y cuál era su beneficio también, porque ellos también se benefician con la implementación de los protocolos de tiempo fijo, al sincronizar las pariciones, por ejemplo. Nos daba tiempo para seleccionar el mejor protocolo que se adaptaba a la realidad de no solamente del rodeo, sino de cada campo, de cada establecimiento, de cada equipo de trabajo. Y también empezamos a implementar el ecógrafo como una herramienta. Hoy para mí el ecógrafo en ese momento ya nos parecía de gran impacto, hoy para mí es una herramienta indispensable y que no puede faltar por lo menos al día del inicio, o sea, una ecografía previa donde se pueden ver muchas cosas, eh, sobre todo los ovarios en detalle. Y acá entonces empezamos a tener consistencia en los resultados y frecuentemente resultados arriba del 60%. Para 2014 ya me puse un poco más ambicioso y empecé a pensar, bueno, ¿por qué no pensar los resultados, los protocolos de tiempo fijo desde que pare la primera vaca? Entonces ya se puede definir lo que va a entrar al próximo servicio, lo que vamos a inseminar, eventualmente se puede separar y hacer un manejo diferencial de lo que termina pariendo más tarde, lo que llamamos nosotros la cola de parición. Y empezamos también a incorporar temas sanitarios, que también es un pilar básico, que esto es conocimiento general, pero a veces falta la aplicación y nosotros como empresa de salud animal lo tenemos claro y medido, el impacto que tiene la sanidad en esto. Y ya para 2016 este, me fui por todo y digo, bueno, si los servicios en Argentina arrancan, van más o menos desde octubre hasta diciembre, enero, y hacemos los tactos para chequear las preñeces de marzo a mayo, digo, ¿por qué no empezamos a pensar ahí qué se puede hacer en el próximo servicio? Ya se puede clasificar, por ejemplo, al momento de la preñez, y esto es también parte de como veterinarios agregar valor, clasificar en cabeza, cuerpo y cola, o por lo menos grandes y chicos, no cuesta nada. Se puede también mirar los ovarios de los animales vacíos para ver qué se puede hacer. Y hacer, como decía, un manejo diferencial eventualmente y organizar los servicios con mucha anticipación. Esto, digamos, implica mucha planificación, hay que estar muy involucrados con los campos, pero también genera necesidad de uno como profesional, porque está aportando valor y eso es muy importante. Y lógicamente, digamos,
se obtienen mejores resultados al tiempo fijo en sí mismo, pero también son mucho mayores los beneficios que obtiene el productor por una buena implementación y lograr mayor eficiencia en la implementación de esta biotecnología. Y esto obviamente va relacionado a mayor demanda, mayor generación de trabajo para uno como veterinario, ¿no? Entonces, en resumen de todo lo que vimos, esto, digamos, el protocolo base, que les digo, el protocolo convencional que arranca con benzoato estradiol y 8 días de dispositivo de progesterona, sale con una prostaglandina y se insemina 48 horas. Entonces, hay opciones ahí en México tenemos dispositivos de medio gramo, de 1 gramo a disposición. Cipenato estradiol, les comenté brevemente que se puede usar 0,5 o 1 miligramo dependiendo de las necesidades. La PMSG, esto 400 unidades fue la dosis histórica tradicional que se fue ajustando. En vacas Bostaurus sigue siendo la misma, en vaquilla Bostaurus quizás hoy se está usando más 300. En vaca índica se está usando 300 y en vaquilla índica o cebú, digamos, se está usando entre 200 y 300, pero más o menos para que tengan un rango de idea de cómo implementar en función de cada necesidad. Y finalmente la adición de GNRH, que se puede usar, digamos, en forma masiva en todos los animales de todo el protocolo, o se puede complementar con la detección de celo por medio de parches o la utilización de pintura, ¿no? Estratégicamente, como se los dije antes. Entonces, esto es el protocolo convencional que más se está utilizando en Sudamérica, por lo menos, con excelentes resultados y que desde mi punto de vista, si me preguntan, yo con esto, o sea, no me gusta la idea de dar recetas, para eso charlamos de todo lo anterior, pero digamos, esto es la base y sobre esto ir haciendo ajustes, pero con esto se puede encarar vaquilla, se puede encarar primípara, se puede encarar vacas, y siempre los resultados van a ser buenos si consideramos todas las variables y prestamos atención a muchos de los detalles que charlamos. Entonces, acá lo que hicimos fue, durante 2 temporadas de servicio, juntamos información, esto es en vacas, multíparas y primíparas, no hay muchas primíparas, la mayoría son vacas multíparas, esto es en Argentina. Juntamos 23.000 datos en 135 inseminaciones a tiempo fijo. Esto da un rodeo promedio de 170 animales. Entonces, el 64% de los trabajos de inseminación a tiempo fijo tuvieron un resultado arriba del 50%, que es todos los que están encuadrados acá, ¿no? Con un promedio de casi 52%. Esto es utilizando digamos, la línea completa de Biogénesis Vago, que es la misma que está disponible en México. Entonces, quiere decir que la mayoría de las veces vamos a lograr un resultado, digamos, de 64%. Ahora, también hay que tener en cuenta los rangos de preñez y lo destaco acá. Estamos, digamos, 71% de preñez en un tiempo fijo es muy, muy bueno, y es no tan frecuente, pero quiere decir que se puede, ¿eh? Y hay que darle las condiciones a las vacas para que suceda. Puse los 2 primeros porque el del 71% me podrían decir que el N por ahí era chico, pero el siguiente es 69% sobre 151 vacas, que me parece más significativo. También por el otro extremo, y hay que tener cuidado, y por eso pensar en todos los detalles y con anticipación, hay resultados de 0%, en este caso con 36 vacas, y hay resultados de 28% con 240 vacas. Entonces, esto es donde como veterinarios aportamos valor y miramos los detalles y pensamos en dónde ajustar para tener buenos resultados. Esto es el mismo concepto, pero en vaquillas juntamos 17.000 datos en 86 trabajos de inseminación con un rodeo promedio de 200 animales. En vaquillas el 67% de las veces encontramos resultados arriba del 50%, con un resultado promedio de casi 55%. Y de vuelta, los rangos igual, casi 84% sobre 30 animales, pero un 77% del siguiente dato sobre 250 animales. O sea que las condiciones están ahí, hay que trabajarlas y hay que tener cuidado con este tipo de cosas, 30% o 33% en rodeos significativos. Entonces,
La frecuencia de resultados acumulado de lo que vimos ahí, son 40.000 datos en 221 trabajos de inseminación. Acá dividí las vaquillas de las primíparas que están en rojo y de las vacas. Entonces, fíjense que lo más frecuente de encontrar son resultados entre 50 y 60% de preñez digamos, todas las categorías. Las vaquillas tienden a tener un mejor resultado, y lo cual esto lo podemos utilizar como entrada a los campos, como propuesta para los productores, para quizás sobre todo aquellos que no usan estas biotecnologías. Siempre las vaquillas son muy interesantes porque además no tienen los terneros y implican menos trabajo. Mucha gente tiene miedo de los terneros, de que por ahí se pierdan de la madre, pero bueno, esas son cosas que ya quedaron en el pasado. Hoy se aplica en rodeos muy grandes con terneros y se trabaja sobre eso, capacitación de personal y todo, con muy buenos resultados y sin problemas. Las primíparas en rojo quizás son las que tienen mayor dispersión porque tienen la mayor frecuencia de resultados bajos y la menor frecuencia de resultados altos, aunque tienen resultados por arriba del 50% con mayor frecuencia. Entonces, como les decía, hay que estar atentos a planificar y trabajar para agregar valor, y un dato clave: no prometer más de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Sobre todo ajustando a la realidad de cada rodeo. Entonces, de izquierda a derecha, los parámetros que no manejamos en absoluto, como el clima, hasta la habilidad del inseminador, que es pura y exclusivamente nuestra. En el medio, cuestiones de nutrición, ciclicidad, manejo de los animales, instalaciones que están más del lado del productor. La selección de esos animales, selección en el sentido de estrictamente reproductiva y con fines de la incorporación a los tiempos fijos. La implementación misma del personal, del protocolo, generalmente queda en manos del personal, que tiene que estar bien capacitado, y nosotros podemos tener un rol protagónico ahí. La sanidad como rol fundamental. Calidad seminal, les conté, y la calidad de los productos hormonales. Entonces, hasta ahora esto es lo que vimos, y estos son algunos de los parámetros que impactan en el resultado de un tiempo fijo, pero después hay otros que quizás muchas veces no los consideramos o no los tenemos en cuenta, y tienen impacto, y voy a hacer un apartado sobre eso. El adaptador es un producto que está disponible en México. Nos gusta considerarlo como parte del paquete reproductivo, digamos, o como complemento reproductivo para los protocolos de tiempo fijo. Son vitaminas y minerales específicos del sistema antioxidante, y hemos hecho muchísimos trabajos con esto, pero destaco uno en particular. Esto es en un protocolo convencional típico, es en vaca cebú. Acá hay 4 grupos que recibieron una dosis de adaptador 20 días antes y al momento de poner el dispositivo, un grupo que recibió una dosis solo 20 días antes, otro grupo que recibió una dosis solo al momento del dispositivo, y un grupo control sin tratamiento. Entonces, esto es, fíjense, 20 días después de la primera dosis, los animales mejoraron la tasa de ciclicidad respecto a 20 días previos, cuando lo comparamos al grupo control. O sea, ya ahí la implementación de esta herramienta nos está aumentando la ciclicidad, y lógicamente va a tener impacto posterior. Esto es en tasa de preñez. Si nos enfocamos con 2 aplicaciones de adaptador, le saca 10 puntos, casi 11 puntos porcentuales al control, y lo que mejor resultado tuvo en preñez fue la que tuvo, digamos, de las que tuvieron una sola dosis, la que tuvo más cerca del protocolo, digamos, el día que inició el dispositivo, que pusimos el dispositivo, con 6%. Pero hay una cosa muy interesante que vimos en este estudio, y es qué pasa con aquellos animales que no quedan preñados a la IATF. Entonces, fíjense que aquellos animales que recibieron 2 dosis de adaptador tuvieron un 75% de ciclicidad. Esto estoy hablando de las vacas vacías. Estuvieron mucho más cíclicas que las vacas control, y una dosis de adaptador, haya sido 20 días antes o haya sido al momento del dispositivo, aumenta la ciclicidad en vacas. Y
Quizás esto no suma al momento, digamos, enfocarse en las vacías no suma al momento de la IATF, pero sí suma de que estas vacas que están tratadas se van a preñar, van a tener más probabilidad de preñarse luego en el repaso por toros o, digamos, el servicio natural si iniciamos un tiempo, el servicio, digamos, la época de servicio con un tiempo fijo y después dejamos que los toros hagan lo suyo. Entonces, ahora les hablé de otras cosas que por ahí no tenemos siempre en la cabeza, pero que tienen impacto, y ahora vamos a enfocarnos en lo que es calidad de productos hormonales y donde ahí tenemos un rol protagónico con la empresa. Entonces, esto es lo que es la línea de reproductiva en México, que está disponible para ustedes, donde hay toda la línea de hormonales y de vuelta el concepto del adaptador que tenemos muchos resultados del efecto del adaptador en reproducción. Así que esto es un paquete completo de herramientas a disposición para implementar en sus rodeos con sus clientes. Cada uno de ellos cumple un rol y digamos, la organización de todos o la armonización de todos los productos es muy importante. No quiero dejar de destacar que el Gonaxal, la GnRH, digamos, el Croniven, la prostaglandina, tienen mucha historia en el mercado bovino en Latinoamérica, pero en este caso voy a destacar dos productos. Por un lado, los dispositivos intravaginales de progesterona, donde de vuelta tienen allá disponibles el medio gramo y 1 gramo de progesterona. Esta es digamos, la foto del dispositivo, donde la progesterona y la silicona se encuentran acá. La progesterona se libera lentamente, lo que da una curva sostenida de progesterona. La percha de nylon, nosotros le decimos percha a la espina, digamos, al cuerpo, es muy resistente pero flexible, y la combinación de esas dos cosas hace que tenga una muy buena tasa de anclaje y bajísima pérdida, y se adapta muy bien a vaquillas como a vacas adultas de gran frame. Em, la tirita curva esta que se pega al animal y evita que también un animal con otro por ahí se lo saquen, y muy cómodo para la extracción. Esto es bueno, son 2 pruebas que hicimos en Argentina, en vaca castrada, vacas Bostaurus, digamos, grandes, donde se ve claramente lo que cada dispositivo puede hacer. El dispositivo de 1 gramo que provee mayor progesterona, y el dispositivo de medio gramo que provee muy buenos niveles de progesterona sostenidos hasta el último día. Incluso al día 8 el dispositivo de medio gramo todavía está arriba de 1,5 nanogramos por mililitro. Como parámetro, lo que se busca es que las vacas siempre tengan arriba de 1 nanogramo, como para considerar que el techo de progesterona, digamos, frena todo lo que no tiene que suceder en ese momento, y una vez que lo retiras, arranca el proestro y todo lo que tiene que desencadenarse ahí, con lo cual es una herramienta muy confiable, y estos dispositivos tienen muchísimos datos generados por todos lados en Latinoamérica. El SEGON, la PMSG, les conté todos los efectos y los beneficios de la implementación de esta herramienta, y particularmente el SEGON hoy ya es un producto de referencia, tiene muchas publicaciones por sí mismo. Un producto que hicimos una fuerte inversión en tecnología, en desarrollo tecnológico, para tener un producto de altísima calidad y repetibilidad en los resultados. Lo cual, la verdad que, bueno, me tocó ser parte de ese proyecto, así que estoy muy contento, siempre muy comprometido con este producto. Y después la línea en general, este slide por ahí está un poco desprolijo, pero hice un recorte de muchísimos publicaciones que tenemos hechas con la línea reproductiva de la empresa, con distintos focos, pero acá habla también un poco de lo que decía Cristian al principio, de la vinculación de la empresa con entidades de investigación, con la academia, siempre generando información para los productores, para los veterinarios, para poder tener herramientas disponibles para implementar las biotecnologías. Eso es parte del compromiso de la empresa. Y un poco en resumen, la línea reproductiva, en números, hace más de 30 años que tenemos hormonales, digamos, disponibles en Latinoamérica, y cuando empezaron las inseminaciones a tiempo fijo en los 2000, Biogénesis Vago fue uno de los primeros en disponer de la línea completa de hormonales, y desde ese momento venimos generando información, adaptándonos a la realidad que se va desarrollando.
en distintos países y distintas regiones, con distintas bases raciales. Tenemos presencia en 8 países con estos productos, con 7 equipos que generan e interactúan y comparten información y tienen prácticamente la misma línea de soluciones, de herramientas a disposición y que utilizan. Más de 3 millones de animales se sincronizan por año con nuestros productos. Venimos con un crecimiento consecutivo de 6 años y eso habla del compromiso de la empresa de inversión de tecnología para poner a disposición mayores productos para estar disponibles y también la vinculación les decía antes, y el compromiso, la generación de información, es todo parte de lo mismo y del crecimiento que venimos teniendo. Calculamos más de 3.000 veterinarios que están vinculados a la parte reproductiva y hay otros veterinarios que no lo están estrictamente, pero que también se meten en esto y nosotros los acompañamos y apoyamos con los distintos equipos en los distintos países y más de 16.000 rodeos que se sincronizan con nuestros productos en toda Latinoamérica. Entonces, como conclusiones finales, digamos, algunas ideas para llevarse. Los programas de tiempo fijo hay que trabajarlos, hay que construir el resultado, que se construye paso a paso, y hay muchas formas que nosotros podemos interactuar e impactar sobre eso. Hay que trabajar con planificación, con tiempo, para lograr un excelente resultado. Hay que darle las condiciones a las vacas para que se preñen, y eso, digamos, desde distintas ópticas y focos. Todo esto, de vuelta, lo dije muchas veces, pero nosotros siempre pensamos en el veterinario para que pueda agregar valor y generar mayor trabajo. Y esto es algo muy interesante, digamos, hoy no hice números, pero está clarísimo que hoy quien no está haciendo tiempo fijo está dejando de ganar dinero. Eh, muchas veces vemos que en muchos campos, quizás los más tradicionalistas, dejan un rodeo chico, un grupo de animales pequeño para implementar la IATF, y el concepto hoy en día, la tendencia es absolutamente opuesta, es todo a IATF y después repaso con toros, porque podemos preñar más del 50% en muy pocos días de trabajo y asegurar la preñez y la reproducción a largo plazo, con lo cual digamos, esa sería un consejo también, digamos, pensar un poco distinto e implementar esta biotecnología en forma masiva, ¿no? Y desde Biogénesis Vago, la idea es poder ofrecerle un paquete de soluciones completa y probada, con información y con un equipo local que va a estar, por supuesto, cerca de ustedes y como ven, un equipo multidisciplinario y de todos lados aportando conocimiento e ideas a esta cuestión. Así que bueno, con esto termino y les agradezco por el tiempo. Cualquier consulta a disposición.